Señoras y señores, hoy nos despertamos con increíbles noticias, ya que finalmente el ERG de Poppy Playtime capítulo 5 parece que acaba de comenzar. Y todo gracias a un video VHS de Catnap que fue filtrado por nada más y nada menos que la mismísima Mob Entertainment, aunque creo que ya está subido. Este video será bastante conciso en cuanto a información, así que en el video de hoy vamos a analizar la cinta VHS de Catnap titulada como Restricted Conditioning de 1990 o Condicionamiento Restrictivo, una cinta que nos habla sobre el pasado de Catnap, nos revela un personaje antiguo nunca antes visto en juegos y finalmente más información extraña sobre este ERG que apenas comienza. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y comencemos de una vez. Todo esto empieza por el ERG de Poppy Playtime, y es que antes de empezar con el análisis del VHS oculto, debemos hablar sobre esto. Para aquellos que no sepan qué es, un ERG es básicamente un juego de realidad alternativa que busca ofrecer pistas sobre el capítulo 5 a base de otras cosas fuera del mismo juego. Todo comenzó desde el servidor de Discord de Poppy Playtime, donde un usuario de nombre Seeing Reason empezó a actuar de manera extraña y compartir información sobre el ERG. Estaba claro que este usuario compartía bastante información y así fue. Parece que el usuario, aunque está escribiendo actualmente en el servidor, su fecha es del 20 de enero de 2004, un año antes de los acontecimientos de Poppy Playtime. Por lo que es bastante probable que toda la información de este nuevo usuario sea proveniente de algún investigador o persona que llegase a las instalaciones de Playtime antes de la llegada de Player. Desde ese momento empezó el ERG. El usuario compartió un archivo donde se puede ver una especie de video VHS bastante extraño llamado como Lullaby Room o Habitación de Canción de Cuna. En él vemos una mujer que seguramente trabaja para Playtime Co. hablando de varias cosas mientras un filtro extraño hace que su cara se deforme de formas absurdas e incluso espeluznantes. A lo largo del video vemos diferentes códigos extraños y o cosas que son secretas para encontrarse más tarde por la comunidad. Una de ellas es una captura de un juego que tiene una especie de zona de niños, donde vemos un código binario que al introducirlo dice Lily Lovebraids, el nombre de una de las próximas antagonistas de Poppy Playtime. Este mismo parece provenir del capítulo 5 o de algún otro, ya que ningún lugar antes en este juego tuvo esta forma, exceptuando la Game Station del capítulo 2. Entre otras de las imágenes que aparecen en este video, vemos una imagen de Huggy abrazando a Kissy Missy, y en la misma podemos ver un par de brazos rojos entrelazándolos a ambos. No sabemos bien de quién se trata en este caso, pero por su apariencia y sus manos parece ser de la misma familia de los Woogie. Es como si fuera un hermano, amigo o quizás familiar de Huggy Wuggy que no hemos visto en ningún otro capítulo de Poppy Playtime. Algunos sospechan que su diseño puede que sea así, pero lo cierto es que no sabemos nada de momento. Entre otras de las cosas que se encontró en este archivo es una radiografía completa de Catnap, además de una imagen muy interesante, pero ya hablaremos de eso. El VHS inicia de una manera un tanto extraña. Vemos una estática y en ella se puede ver una hoja posada encima de una mesa, donde se lee un informe sobre el experimento 1188. Catnap, el gato que enfrentamos en el capítulo 3 de Poppy Playtime, parte de los Smiling Critters. También vemos una hoja firmada por un tal PW, y si no reconocen este personaje, no se preocupen, ya que pronto vamos a hablar de ello. Luego vemos un montón de números que parece ser un código binario que dice lo siguiente. No sé exactamente a qué se refiere, pero es bastante probable que hable del mismísimo Catnap, ya que esta cinta se trata sobre él. La cinta es del 22 de noviembre de 1990, mismo año en el que fue creado, y empieza con dos científicos viendo el experimento 1188 desde un cristal. Estos dos científicos puede que no sean importantes, pero sí lo son. La que vemos del lado derecho es exactamente la misma que se pudo ver en la cinta VHS de Bron, y su nombre es Jessica Newman. Puede que no sea tan importante, pero aparte de ser la encargada de la cinta de Bron, también hizo aparición en la colaboración de Fortnite. Ella le pregunta cuál es su nombre, pero Catnap no le dice nada. Jessica una vez más le pregunta su número de experimentación y lo único que escuchamos es el silencio. Una vez más, la científica le pregunta quién es, hasta que es brutalmente interrumpida por el mismísimo Catnap, quien en un tono desafiante le dice: ¿por qué no vienes a averiguarlo dentro?
La cinta entonces se corta y podemos ver un pequeño diagrama de Catnap. Se puede ver parte de la información de él. Lo primero sería su nombre original, Theodore Granville, algo que ya sabíamos. Pero también podemos ver la fecha exacta en la que fue creado, el 7 de noviembre de 1990. Solo 15 días después ocurriría un grave incidente en el que Catnap se escaparía temporalmente y acabaría con la vida de 6 miembros del personal y heriría a algunos otros 8, un ataque brutal y despiadado de su parte. En la cinta se nos explica que desde el principio se sabía que Catnap sería un experimento que necesitaría un tratamiento intensivo. Su comportamiento hostil, salvaje y feroz no se podría calmar al igual que con otros experimentos. Él sentía una particular mayor animadversión hacia los científicos y empleados en general, por lo que no sería descabellado que terminase actuando así. La cinta se corta y podemos ver que están transportando a Catnap en una camilla completamente sedado. Escuchamos la voz del científico que acompaña a Jessica, y este científico es alguien que ya conocemos. Se trata de nada más y nada menos que de Preston W. ¿Se acuerdan del libro de Poppy Playtime Orientation Notebook, libro protagonizado por un tal PW? Bueno, finalmente se nos revela quién es esta persona gracias a esta cinta. Este empleado sí sobrevivió a la hora de la alegría, y es quien escribe todas las notas vistas en el libro del mismo nombre. Preston dice que es extraño verlos así. Jessica le responde, ¿así como? Preston le dice, así de tranquilos, no lo sé, casi ni los reconozco. Jessica le dice entonces, si no te conociera, diría que suenas como un tipo nuevo. Y bueno, técnicamente en el libro conocemos su proceso dentro de la mismísima fábrica. Luego, la toma cambia y podemos ver a Catnap mirando un monitor de frente, observando campañas tras campañas de publicidad y marketing de Playtime Co. Vemos en un ligero corte que hay una toma donde se aprecia cómo Catnap está sujetándose la cabeza mientras observa la caricatura de los Smiling Critters. Parece que con intenciones de cambiar su comportamiento, Playtime Co. activamente trata de lobotomizar a Catnap para que olvide su verdadero nombre. Preston dice, ¿no te concierne la manera en la que actúan después de que nosotros, cortándose su diálogo, para luego ver más tomas de la caricatura de los Smiling Critters? Entre otras tomas, vemos una captura de lo que parece ser una computadora de Playtime Co. Y finalmente la transmisión se corta para ver de vuelta a Preston y a Jessica observar a Catnap desde el vidrio. Jessica le responde a Preston que no le importa y que el trabajo es importante. Luego de eso, vemos cómo un dardo cae en una pata de Catnap, provocando que éste caiga al suelo completamente dormido, repitiendo su verdadero nombre, Theodore. La transmisión se corta y vemos que han pasado 49 días de tratamiento, más de un mes entero completo de control mental, sedación y pérdida de identidad. En medio de las pruebas, escuchamos a Preston hablar con Jessica, diciéndole, sé que es importante, pero no puedes negar que el costo es... Bueno, hay un costo. Vemos otra toma donde aparece Catnap tirada en el suelo y Jessica le responde, no puedes quedarte pensando en ello, el truco es quedarte enfocado. Además, si el tratamiento de Grace funciona aquí, 1188 no será salvaje de nuevo. Aquí honestamente no sé quién es Grace, pero el que sea mencionada la convierte en un personaje que seguramente tendrá relevancia para el capítulo 5. Jessica una vez más le pregunta su nombre. Catnap responde diciéndole que su nombre es Catnap. Por lo que muestra el informe, tal parece que el condicionamiento de él fue exitoso y ahora piensa y siente que su verdadero nombre es Catnap, dejando atrás su identidad como Theodore. La cinta se corta y podemos ver un sujeto corriendo dentro de las instalaciones de los laboratorios, hasta que se topa cara a cara contra Catnap, y este activa su modo caza y la cinta finaliza. El final de la cinta no es tan responsivo, aunque para mí este final es cuando ya los monstruos se liberan en la hora de la alegría. Para mí tiene sentido, pues antes de eso Catnap no parecía haberse escapado después de haber asimilado su nombre. Entre otras cosas, nos muestran la verdadera crueldad y naturaleza que hay detrás de los experimentos en Poppy Playtime, para que estos piensen y olviden sus identidades antiguas, asumiendo un papel como monstruos en lugar de ser personas. Y es sencillamente brutal, nos demuestra la crueldad y el infierno en la tierra que convirtió Playtime Co. para la mayoría de experimentos, sobre todo Catnap.
Es cuanto menos extraño que veamos una cinta de Catnap a este punto también. Algunos tienen la creencia de que quizás Catnap puede aparecer en el capítulo 5, aunque yo honestamente lo dudo. Creo que estas cintas tratan de explicar cosas sobre su pasado, profundizar en personajes y o responder pequeñas dudas como la de Preston W, que nos confirmaría su nombre y además mantiene abierta la duda de si Preston es Player o puede ser alguien más. Yo de momento quiero leerlos a ustedes y saber qué opinan abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, que despidiéndome de este video, esperando que les haya gustado, nos vemos. Hasta la próxima.